Buenos días, estimados maestrantes, bienvenidos a esta primera sesión de la Maestría Tecnológica en Experiencia del Consumidor y Marketing Digital. Es un verdadero placer para mí darles la bienvenida a la asignatura de segmentación del mercado y fijación de precios. Hoy damos inicio a la primera unidad, enfocada en la psicología del valor y los fundamentos del precio, y específicamente abordaremos el primer contenido que considero la piedra angular de toda la materia, el triángulo estratégico del pricing, analizando sus tres vértices fundamentales, que son los costos, la competencia y el valor, para luego desmantelar esa práctica tan común, pero peligrosa, conocida como la falacia del cost plus y los riesgos inherentes a la infravaloración de nuestros productos o servicios. Quiero empezar pidiéndoles que reflexionen un momento sobre su última compra importante. Quizás fue un vehículo, una maestría como esta o incluso la suscripción a una plataforma de streaming. ¿Qué determinó que sacaran su tarjeta de crédito o hicieran esa transferencia? Muchos dirán que fue el precio, pero les aseguro que el número en la etiqueta fue solo el final de una compleja ecuación mental. En la última década, la fijación de precios ha dejado de ser esa tarea operativa y aburrida que relegábamos al departamento de contabilidad o finanzas para convertirse en la palanca estratégica más potente que tenemos para maximizar la rentabilidad. En nuestro contexto ecuatoriano, esto es aún más crítico. Vivimos en una economía dolarizada, lo que nos da estabilidad, pero nos quita la herramienta de la devaluación competitiva y enfrentamos una presión fiscal fluctuante, marcada recientemente por ese incremento del impuesto al valor agregado al 15% en el año 2024. Además, no podemos ignorar que el comportamiento del consumidor se ha digitalizado aceleradamente. Solo miren cómo el comercio electrónico en nuestro país creció un 22% en el último periodo fiscal. Por eso, es imperativo que comprendan que el precio no es simplemente un número frío en una hoja de cálculo de Excel ni una etiqueta en una percha de supermercado. El precio es, en su esencia más profunda, la cuantificación económica del valor que su organización es capaz de crear y, lo más importante, de comunicar a sus clientes. El enfoque tradicional, ese donde fabricábamos un producto, sumábamos cuánto nos costó la materia prima, la luz, el agua y los sueldos, y le añadíamos un margen de ganancia para sacar el precio, ha quedado obsoleto. Ese mecanismo, conocido como cost plus, ignora las realidades fundamentales del mercado actual, la percepción del cliente y la dinámica competitiva. Imaginen por un momento las empresas de software o plataformas SaaS que operan aquí en Ecuador. Sus costos marginales de replicar el servicio tienden a cero. Si basaran su precio en el costo, estarían regalando su trabajo y destruyendo valor. Entremos en materia con el modelo mental que debe guiar sus decisiones de ahora en adelante. El triángulo estratégico del pricing. Visualicen un triángulo equilátero. En cada punta tenemos una fuerza crítica que tensiona nuestras decisiones. Si nos enfocamos obsesivamente en una sola arista e ignoramos las otras dos, el edificio de nuestra rentabilidad se derrumba. En la cúspide de este triángulo, en la parte superior, tenemos el valor. En una estrategia de precios moderna y orientada al mercado, el valor define el techo del precio. Es el límite máximo teórico que podemos cobrar. Si su precio supera el valor que el cliente percibe, la demanda cae a cero y no importa si sus costos son bajos o si la competencia es cara, simplemente nadie comprará. Aquí es vital distinguir entre el valor de uso, que es la utilidad técnica, y el valor económico para el cliente o EBC. En nuestro entorno digital ecuatoriano, este valor se manifiesta a menudo en intangibles. Piensen en las aplicaciones de delivery o última milla que usamos en Quito o Guayaquil. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar un extra por el envío? Por la inmediatez, para evitar el tráfico de la hora pico en la avenida 6 de diciembre o en la vía a San Borondón. O piensen en la seguridad de una transacción bancaria en línea. Un consumidor puede valorar más la rapidez si vive en una zona urbana congestionada, mientras que alguien en una zona rural puede valorar más la amplitud del catálogo que no encuentra en su tienda local. El precio debe alinearse con esa disposición a pagar, que es subjetiva y varía por segmentos. Ahora miremos el vértice inferior izquierdo, los costos. En la lógica estratégica, los costos determinan el piso del precio, el límite inferior. Ninguna empresa puede sobrevivir a largo plazo vendiendo por debajo de sus costos relevantes. Claro, ustedes me dirán que han visto plataformas digitales como Uber o Rappi en sus inicios con precios ridículamente bajos. Esas son estrategias de precios predatorios o subsidiados para ganar cuota de mercado.
Una práctica que, por cierto, es vigilada muy de cerca por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en Ecuador, bajo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Pero volviendo a la gestión empresarial sostenible, el error fundamental que cometen muchos gerentes formados en la vieja escuela es intentar usar los costos para determinar el precio óptimo. Escúchenme bien, a su cliente no le importa sus costos. Al consumidor ecuatoriano no le concierne si ustedes son ineficientes en su cadena de suministro, si pagan alquileres carísimos en el centro financiero o si su materia prima subió. Solo le importa el valor que recibe. Los costos deben servir para decidir qué productos lanzar o qué segmentos servir, es decir, como un filtro de viabilidad, pero nunca como el único determinante del precio final. El tercer vértice, en la parte inferior derecha, es la competencia. La competencia establece el valor de referencia o el ancla psicológica. En un mercado transparente como el digital, donde sus clientes pueden comparar el precio de un televisor o un pasaje aéreo con un solo clic en su celular, la competencia es ineludible. Pero cuidado, el análisis de la competencia debe ir más allá de copiar la lista de precios del vecino. Eso se llama Follow the Leader Pricing y es una receta para el desastre y las guerras de precios. Si su competidor baja el precio, ¿es porque es más eficiente, porque tiene exceso de inventario que se le va a caducar o porque está desesperado? Reaccionar ciegamente igualando precios erosiona los márgenes de toda la industria. La estrategia correcta implica evaluar la diferenciación. Si su producto ofrece más valor que la competencia, su precio debe ser superior, debe tener una prima; si ofrece menos, debe ser inferior, tener un descuento, independientemente de cuánto les haya costado producirlo. Ahora que tenemos claro el triángulo, quiero hablarles de la gran trampa, la falacia del cost plus. Como les mencioné, este es el método más ubicuo en el tejido empresarial ecuatoriano, desde la pequeña panadería hasta grandes industrias. Parece lógico, sumo mis costos y agrego mi ganancia. Pero este enfoque adolece de una falla lógica fundamental, una circularidad que puede ser mortal. Piénsenlo así: para determinar el costo unitario, necesitan asignar los costos fijos, como el alquiler y los sueldos administrativos, entre un número estimado de unidades que van a vender. Pero, ¿de qué depende la cantidad de unidades que el mercado comprará? Depende del precio. Entonces, tenemos un círculo vicioso. El precio depende del costo unitario, el costo unitario depende del volumen de ventas y el volumen de ventas depende del precio. Al asumir un volumen de ventas a dedo para calcular el costo, básicamente están adivinando el éxito de su estrategia antes de implementarla. Esto nos lleva a lo que los teóricos llaman la espiral de la muerte del precio. Imaginemos una empresa de calzado en Ambato enfrentando una recesión. Las ventas caen porque la demanda se contrae. Al vender menos pares de zapatos, los costos fijos se distribuyen entre menos unidades, lo que hace que el costo unitario contable suba. Si el gerente aplica la lógica cost plus, dirá: mis costos subieron, tengo que subir el precio para mantener mi margen. Pero subir precios en una recesión reduce aún más las ventas, lo que incrementa de nuevo el costo unitario, forzando nuevos aumentos de precio hasta que la empresa queda fuera de mercado y quiebra. La lógica estratégica dicta lo contrario. En tiempos de vacas flacas, los costos fijos son irrelevantes para las decisiones de precios marginales. El objetivo debe ser maximizar la contribución total para cubrir esos costos fijos, lo que a menudo implica mantener o incluso bajar precios para estimular el volumen. Esta falacia también nos hace daño cuando nos va bien. Si lanzamos un producto digital innovador con alta demanda, el volumen será alto y el costo unitario bajará. La lógica cost plus nos diría: baja el precio porque te cuesta menos. Pero si el cliente percibe un valor altísimo y casi no hay competencia, bajar el precio es dejar dinero sobre la mesa. Piensen en una empresa de software en Guayaquil que desarrolla una app para gestión agrícola que le ahorra al bananero $500 al mes en desperdicios. El desarrollo ya se pagó, el costo de distribución es casi nulo. Si aplican Cost Plus, podrían cobrar $20 al mes. Pero el valor real para el cliente es inmenso. Cobrar solo $20 infravalora el producto y limita la capacidad de la empresa para reinvertir en innovación. Y esto nos conecta directamente con el siguiente gran tema: los riesgos de la infravaloración. La infravaloración ocurre cuando fijamos precios por debajo del valor económico real que los clientes están dispuestos a pagar, a menudo por miedo o inseguridad. Esto tiene consecuencias devastadoras.
Primero, tenemos la señalización negativa de calidad. Existe un efecto psicológico de lo barato sale caro. Si una maestría o un servicio de consultoría se ofrece a una fracción del costo de sus competidores, el estudiante o el cliente corporativo empezará a sospechar. ¿Será que el título no es válido? ¿Será que los consultores son junior? La infravaloración puede reducir la demanda en segmentos que buscan seguridad y excelencia. Segundo, erosionamos nuestros márgenes y nuestra capacidad de servicio. Con el IVA al 15% y otros costos operativos, márgenes exiguos nos dejan sin colchón ante cualquier crisis. Y lo más grave es el impacto en la experiencia del consumidor. Si una agencia digital cobra tarifas muy bajas, tiene que llenarse de clientes para sobrevivir y sobrecargar a su personal. Esto degrada la calidad del servicio, los tiempos de respuesta y finalmente daña la reputación de la marca. Tercero, atraemos a los clientes equivocados. La infravaloración es un imán para los clientes mercenarios. Son esos compradores que solo miran el precio, que no tienen lealtad alguna y que nos abandonarán por 5 centavos menos que ofrezca la competencia. Paradójicamente, estos clientes suelen ser los más exigentes y costosos de atender, consumiendo recursos de soporte desproporcionados. Y cuarto, generamos el problema del anclaje. El primer precio que un cliente ve establece un ancla psicológica difícil de mover. Si entramos al mercado con precios de penetración demasiado agresivos, educamos al consumidor a que ese es el precio justo. Luego, cuando queremos subir el precio para ser rentables, enfrentamos una resistencia feroz. Miren lo que ha pasado con plataformas como Netflix en Ecuador. Cada vez que ajustan sus tarifas, aunque ofrezcan más contenido, enfrentan una reacción negativa muy fuerte porque el consumidor percibe el aumento como una pérdida injusta. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Necesitamos metodologías basadas en valor. Una de las más importantes es el cálculo del valor económico para el cliente o EBC. La fórmula es simple pero poderosa. El EBC es igual al precio de referencia, la mejor alternativa del cliente, más el valor de diferenciación positiva menos el valor de diferenciación negativa.